sol de julio de 1990 caía a plomo sobre la isla de Saint-Barthélemy, un paraíso caribeño reservado para los ultra ricos, donde el agua turquesa besaba playas de arena blanca y el aire olía a sal y a dinero. Para la familia Anderson, este era su refugio anual, un escape de los rascacielos y la incesante energía de Nueva York. Richard Anderson, un magnate de las finanzas con una fortuna que rivalizaba con la de pequeños países, había construido una villa palaciega en la ladera de una colina, un santuario de cristal y caoba con vistas panorámicas al mar Caribe. Su hija, Jennifer, a quien todos llamaban Jenny, estaba a punto de cumplir 18 años. Nacida en 1972, era una chica de su tiempo, amaba la música de Madonna y de Cure, su Walkman era una extensión de su ser y su habitación en la mansión de los Anderson en Long Island era un santuario de pósteres de películas como Dirty Dancing y Beat Le Juice. Tenía el pelo rubio ceniza, los ojos del color del cielo antes de una tormenta y una sonrisa que podía desarmar a los ejecutivos más duros que su padre enfrentaba a diario en la sala de juntas. Ese verano, sin embargo, una sutil melancolía parecía haberse apoderado de Jenny. Estaba más callada de lo habitual, prefería largos paseos solitarios por la playa a las animadas fiestas en yates que salpicaban la costa. Su madre, Eleanor, una mujer de una belleza etérea y una fragilidad que ocultaba una voluntad de hierro, lo atribuyó a la inminente transición a la universidad. Jenny había sido aceptada en la Universidad de Brown, un logro que había llenado de orgullo a sus padres, pero que también representaba el primer paso hacia una vida independiente, lejos del nido dorado de los Anderson. La noche del 15 de julio, la brisa marina era cálida y cargada con el aroma de las bugambillas. La familia Anderson había organizado una cena íntima en la terraza de su villa. Richard, siempre el hombre de negocios, no dejaba de hablar de una OPA hostil que estaba orquestando. Eleanor, como de costumbre, intentaba desviar la conversación hacia temas más ligeros, mientras que el hermano mayor de Jenny, Mark, un joven de 20 años que ya seguía los pasos de su padre en el mundo de las finanzas, se mostraba visiblemente aburrido. Jenny apenas tocó su comida. Sus ojos estaban fijos en el horizonte, donde el sol se hundía en el mar en una explosión de naranjas y púrpuras. Alrededor de las 10 de la noche, se excusó de la mesa, diciendo que iba a dar un paseo por la playa. Era una rutina familiar, algo que había hecho innumerables veces. Eleanor le recordó que no se alejara demasiado. Jenny sonrió, una sonrisa fugaz y enigmática, y desapareció en la oscuridad. Nunca más la volvieron a ver. La desaparición de Jennifer Anderson se convirtió en una noticia internacional. Richard Anderson movilizó todos sus recursos, contrató a un ejército de investigadores privados, ofreció una recompensa millonaria y presionó a las autoridades locales y estadounidenses para que no escatimaran esfuerzos. Se peinó cada centímetro de la isla, se interrogaron a cientos de personas, desde el personal de la villa hasta los turistas y los locales. Pero no había ni una sola pista. Ni un testigo, ni una nota, ni una huella en la arena que no pudiera ser atribuida a las mareas. Era como si Jennifer se hubiera desvanecido en el aire. Los años pasaron, convirtiéndose en una década, y luego en dos. La esperanza, que al principio ardía con una llama feroz, se fue atenuando hasta convertirse en una brasa dolorosa en el corazón de la familia Anderson. En 1997, con el corazón roto y tras agotar todas las vías posibles, Richard y Eleanor Anderson tomaron la devastadora decisión de declarar legalmente muerta a su hija. Fue un acto de rendición, un reconocimiento de que el misterio de la desaparición de Jenny podría no resolverse jamás. La mansión de Long Island se convirtió en un mausoleo silencioso. La habitación de Jenny permaneció intacta, un santuario congelado en el tiempo, con su cama sin hacer, sus casetes de música apilados junto a su estéreo y un ejemplar de El guardián entre el centeno abierto sobre su mesita de noche. La vida continuó, como inevitablemente lo hace, pero la ausencia de Jenny era una herida que nunca cicatrizó del todo, una presencia fantasmal que se cernía sobre cada celebración, cada reunión familiar, cada momento de silencio. 35 años después de la desaparición de Jenny, la mansión de los Anderson en Long Island se preparaba para un cambio. Richard Anderson había fallecido 5 años antes, y Eleanor, ahora una mujer de 70 y tantos años, con la salud debilitada por el paso del tiempo y el peso de una pena incesante, había decidido finalmente vender la propiedad. La casa era demasiado grande, demasiado llena de recuerdos dolorosos. Mark, ahora un hombre de 55 años, canoso y con el rostro surcado por las preocupaciones del imperio financiero que ahora dirigía, se encargó de la monumental tarea de vaciar la casa. Contrató a una empresa de mudanzas para empaquetar las décadas de muebles, obras de arte y objetos de valor que abarrotaban las innumerables habitaciones. Fue durante este proceso, en un bochornoso día de julio de 2025, que Mark se encontró frente a una puerta que rara vez se abría, la del ático. Era un espacio que había evitado durante años, un reino de polvo y olvido que albergaba los restos de generaciones pasadas de los Anderson. Con un suspiro de resignación, subió la crujiente escalera de madera.
El ático era exactamente como lo recordaba, un laberinto de muebles cubiertos con sábanas blancas, viejos baúles de viaje, cajas de adornos navideños y el olor rancio del tiempo estancado. La única luz provenía de una pequeña ventana circular en el extremo más alejado, a través de la cual se filtraba un solitario rayo de sol que iluminaba las partículas de polvo que danzaban en el aire. Mark comenzó a hurgar entre las cajas, clasificando lo que se podía donar, lo que se debía tirar y lo que merecía la pena conservar. Encontró viejos álbumes de fotos, cartas de amor de sus abuelos y una colección de sus propios juguetes de la infancia. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en un rincón oscuro, detrás de una pila de maletas de cuero descoloridas. Allí, casi oculta, había una pequeña caja de madera, no más grande que una caja de zapatos, cubierta por una gruesa capa de polvo. La curiosidad venció a su fatiga. Arrastró la caja hacia el centro del ático, bajo el haz de luz. No tenía cerradura, solo un simple pestillo de latón. Con un chasquido metálico, lo abrió. El contenido le dejó sin aliento. Dentro, cuidadosamente doblado, había un pequeño vestido de verano de color azul pálido, el mismo que Jenny llevaba la noche que desapareció. Mark lo reconoció al instante. Su madre lo había descrito a la policía 1.000.000 de veces, con un detalle desgarrador. Debajo del vestido, había un pequeño diario de cuero con las iniciales JA grabadas en la portada. Con manos temblorosas, Mark abrió el diario. La caligrafía era inconfundiblemente la de su hermana. Las primeras entradas eran las típicas de una adolescente, reflexiones sobre sus amigos, sus clases, sus sueños para el futuro. Pero a medida que se acercaba al verano de 1990, el tono de las entradas comenzó a cambiar. Se volvieron más crípticas, más oscuras. Jenny escribía sobre un secreto, un error terrible que la atormentaba. Hablaba de sentirse atrapada, de un miedo que no podía compartir con nadie. Mencionaba a una persona, a la que se refería solo como ese, alguien que parecía tener un poder inmenso sobre ella. La última entrada estaba fechada el 14 de julio de 1990, un día antes de su desaparición. Mañana por la noche, escribió Jenny, todo terminará. Ese dice que es la única manera. Tengo miedo, pero sé que tengo que hacerlo. Por el bien de todos. Le he dejado una pista a Mark, mi único y verdadero amigo. Sé que él, algún día, entenderá. Está en el lugar donde guardábamos nuestros tesoros de la infancia, donde los secretos estaban a salvo. Mark sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿El lugar donde guardábamos nuestros tesoros de la infancia? La frase le golpeó con la fuerza de un recuerdo perdido. Cuando eran niños, él y Jenny tenían un escondite secreto en el ático, una tabla suelta debajo de la ventana circular. Era allí donde guardaban sus posesiones más preciadas, canicas raras, cómics, una pluma de pájaro carpintero que habían encontrado en el jardín. Con el corazón latiéndole a 1000 por hora, Mark se arrastró hasta la ventana. Palpó el suelo de madera hasta que encontró la tabla suelta. Con un esfuerzo, la levantó. Debajo, en el hueco oscuro y polvoriento, había un pequeño sobre de papel amarillento. Dentro del sobre, encontró dos cosas, una llave pequeña y oxidada, y una fotografía Polaroid descolorida. La fotografía mostraba a una sonriente Jenny, de unos 16 años, de pie en un muelle de madera. Detrás de ella, se veía un pequeño hidroavión. Pero lo que hizo que la sangre de Mark se helara fue la persona que estaba a su lado, con un brazo rodeando su hombro, un hombre joven, de unos 25 años, con una sonrisa encantadora y unos ojos oscuros y penetrantes. Mark lo reconoció al instante. Era Simon Dubois, el hijo del socio comercial más cercano de su padre, un joven carismático y mujeriego que había pasado varios veranos con los Anderson en Saint Barthélemy. Simon había muerto en un accidente de navegación en 1992, 2 años después de la desaparición de Jenny. El caso se había cerrado como un trágico accidente. La llave, sin embargo, era un misterio. No se parecía a ninguna de las llaves de la mansión. Era pequeña, de un diseño anticuado. De repente, otro recuerdo emergió de las profundidades de su memoria. Simon Dubois tenía una pequeña cabaña de pesca en los Hamptons, una propiedad heredada de su abuelo que rara vez visitaba. Mark recordaba vagamente haber ido allí una vez con su padre y el de Simon. Una idea descabellada, casi impensable, comenzó a formarse en su mente. 2 días después, Mark se encontraba frente a una destartalada cabaña de madera en una zona remota de los Hamptons. La propiedad había estado abandonada durante décadas, la pintura se desconchaba de las paredes y las malas hierbas habían invadido el pequeño jardín. Con el corazón en un puño, sacó la pequeña llave oxidada de su bolsillo y la introdujo en la cerradura de la puerta principal. Giró con un chirrido metálico y la puerta se abrió. El interior de la cabaña estaba oscuro y olía a humedad y a madera podrida. La luz del sol se filtraba a través de las mugrientas ventanas, revelando muebles cubiertos por sábanas polvorientas. Mark avanzó con cautela, sus pasos resonando en el silencio sepulcral. En la pequeña sala de estar, encontró un escritorio de madera.
Sobre él había una fina capa de polvo, pero debajo, algo llamó su atención. Unas iniciales grabadas en la madera, JA+SD. Abrió los cajones del escritorio. Estaban llenos de viejos mapas de navegación, facturas y correspondencia sin importancia. Pero en el último cajón, encontró una pequeña caja de metal cerrada con llave. Era una cerradura simple, y con un poco de fuerza, logró forzarla. Dentro, había un fajo de cartas atadas con una cinta de seda azul. Las cartas eran de Jenny, dirigidas a Simon. Con manos temblorosas, Mark comenzó a leer. Las cartas contaban una historia que nadie conocía, una historia de amor prohibido, de secretos y de desesperación. Jenny y Simon habían estado manteniendo una relación secreta durante más de un año. Ella estaba locamente enamorada de él, pero Simon, a pesar de sus encantos, era un hombre atormentado por sus propios demonios. Estaba involucrado en negocios turbios, deudas de juego y conexiones con gente peligrosa. Las cartas revelaban que Jenny había descubierto algo, un secreto sobre los negocios de su padre y el de Simon, algo ilegal y peligroso. No entraba en detalles, pero era evidente que este conocimiento la había puesto en una posición de extremo peligro. La última carta, escrita el día de su desaparición, era la más desgarradora. Mi querido Simon, escribió Jenny, sé lo que tengo que hacer. No puedo permitir que te hagan daño, ni que mi padre se vea arrastrado a esto. Esta noche, me iré. Has hecho todos los arreglos, y te estaré eternamente agradecida por darme una salida. Me duele en el alma dejar a mi familia, pero es la única manera de protegerlos. Prométeme que no intentarás encontrarme. Prométeme que vivirás tu vida al máximo. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Por siempre tuya, Jenny. Debajo de la pila de cartas, había otro sobre. Dentro, encontró un pasaporte falso con la foto de Jenny, pero con el nombre de Jessica Dubois, y un billete de avión de ida a Buenos Aires, Argentina, con fecha del 16 de julio de 1990. La verdad, después de 35 años de dolorosa incertidumbre, finalmente había salido a la luz. Jenny no había sido secuestrada ni asesinada. Se había ido por su propia voluntad, con la ayuda del hombre que amaba, para proteger a su familia de un peligro que nunca llegaron a conocer. Epílogo, una nueva esperanza. Mark se quedó sentado en la penumbra de la cabaña durante horas, asimilando la magnitud de lo que había descubierto. La pena por la pérdida de su hermana se mezclaba ahora con una nueva emoción, la esperanza. Jenny estaba viva. En algún lugar del mundo, había una mujer de 53 años que había vivido una vida entera bajo una nueva identidad. Al día siguiente, Mark contactó a un investigador privado, uno de los mejores del mundo, y le contó toda la historia. Le entregó las cartas, el pasaporte falso y el billete de avión. La búsqueda de Jenny Anderson, que había terminado oficialmente hacía casi 3 décadas, se reabrió, esta vez con una pista real, una dirección, un nuevo comienzo. La venta de la mansión de Long Island se pospuso. Eleanor, al enterarse de la noticia, sintió una oleada de energía que no había experimentado en años. La frágil anciana que se había resignado a morir sin conocer el destino de su hija, ahora tenía una razón para vivir, una razón para luchar. El camino que tenían por delante era incierto. Encontrar a una persona después de 35 años, en un continente tan vasto como Sudamérica, sería una tarea titánica. Pero por primera vez en más de 3 décadas, la familia Anderson tenía algo que el dinero no podía comprar, una pista, un secreto desenterrado del polvo del tiempo, una tenue pero persistente llama de esperanza que iluminaba la oscuridad que los había envuelto durante tanto tiempo. La historia de la desaparición de Jennifer Anderson aún no había terminado. Solo había comenzado un nuevo capítulo, uno que prometía, por fin, una respuesta. Y en el silencioso ático de la mansión de Long Island, la pequeña caja de madera vacía permanecía como un testigo mudo del secreto que había guardado durante tanto tiempo, un secreto que finalmente había salido a la luz, listo para reescribir la historia de una familia marcada por la tragedia y unida por un amor inquebrantable. Si el misterio de Jennifer Anderson y el secreto oculto en el ático te han mantenido en vilo, demuéstranos tu apoyo. Dale like a esta historia, suscríbete para no perderte la próxima aventura y comparte con esos amigos y familiares que disfrutan de un buen enigma. Gracias por ver y nos vemos en el siguiente capítulo.